Candidata grava su detención. Tiene derecho a ser considerada inocente. Aseguraron un megacamión huachicolero y plagiaron a un alcalde morenista con todo y escoltas de la Guardia Nacional. A buscar trabajar por mejorar las condiciones de vida. Bienvenidos al Caporal del 18 de marzo. ¡Comenzamos! Lo que estoy por mostrarte es el momento en el que una candidata de la coalición Va por México, del PRI, del PAN, del PRD, es detenida por policías de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Usted tiene derecho a saber el motivo de la detención. Tiene derecho a guardar silencio, a declarar y en caso de no hacerlo, lo hará asistida de un defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistida por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. La detenida es Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ella es candidata a diputada local. Fue detenida la noche de ayer, miércoles 17 de marzo, acusada de los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. Ella misma grabó el momento de su detención y acusó de ser víctima de persecución política por parte del gobierno de la Ciudad de México. ¿Comprendió sus derechos, señorita? Sí, los comprendí. Esta es una persecución política. Soy mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo. Yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder. Ese es un acto del gobierno de la ciudad que no me quiere permitir participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos. Sí, claro que te firmo. Por supuesto, y voy a demostrar mi inocencia y voy a denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional. ¿Dónde te firmo, mamita hermosa? Por favor. ¿Dónde sea aquí? ¿Que comprendió su derecho? Sí. Es así que les digo a todos mis seguidores, Y me firma también. convoco a una marcha porque soy inocente y yo voy muy gustosa. ¿Qué, mi amor? Tremendo susto el que le metieron a huachicoleros en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León. La mañana de ayer, miércoles 17 de marzo, un grupo de personas fue sorprendido ordeñando combustible de una toma clandestina. Fueron sorprendidos por policías que hacían patrullaje de rutina y el punto es que los huachicoleros, al ver a los agentes, huyeron y abandonaron un tractocamión y 2 autotanques que estaban llenando con el combustible. Los vehículos quedaron a 100 metros del libramiento noroeste y al lugar arribaron también policías de Escobedo, elementos de la Fuerza Civil, personal de seguridad física de Pemex, aunque no hubo detenidos ni las autoridades detallaron el tipo de combustible que estuvieron robando, ni la cantidad del combustible. Lo que sí dijeron es que pues cada autotanque asegurado de los abandonados tiene capacidad de 31,000 litros. Juzga justo a través de estas imágenes que te comparto en pantalla la dimensión y las capacidades de robo de estos huachicoleros y todo lo que pues le terminaron asegurando. Hace casi 5 semanas, el sábado 20 de febrero, integrantes de 2 colectivos en Guanajuato, el colectivo De Pie hasta Encontrarte y Una Luz en el Camino, denunciaron a las autoridades el hallazgo de una zona de entierros clandestinos en la comunidad de Saus de Villaseñor, municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato. Bueno, ayer 17 de marzo, autoridades informaron que desde esa ocasión hasta la fecha han sido exhumados 20 cuerpos y 2 cráneos, es decir, los restos de 22 personas. De acuerdo con la vocera del grupo Hasta Encontrarte, este lugar, este cementerio clandestino, es tan grande que muy probablemente sea más grande que el que encontraron en Salvatierra, en donde han sido exhumados 79 cuerpos. Actualmente las labores de búsqueda en el lugar continúan. Te comparto un fragmento de la reacción de la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, tras justo enterarse del hallazgo de este lugar. Puedo opinar al respecto, pues que es un tema muy fuerte, es un tema
que se ha venido viendo en otros municipios también del estado de Guanajuato, que tenemos que ser muy sensibles en lo que está pasando con estos colectivos que están haciendo esta búsqueda por las familias que están o que podrán localizar a sus familiares dentro de lo muy complejo que puede ser esta situación. El caso que estoy por compartirte es bastante preocupante. De hecho, apenas ayer te traje a este canal este video del cual estás viendo la imagen miniatura. Un video sobre las agresiones en contra de aspirantes a cargos públicos, agresiones cometidas en lo que va del año, y en específico la agresión en contra de un precandidato de Morena. Bueno, ayer fue cometida justo esta agresión, pero fue cometida otra agresión, pero en contra ya no de un aspirante, sino de un alcalde de Morena, quien hasta el momento en que estoy haciendo este video se encuentra en calidad de desaparecido. Autoridades han informado que alrededor de las 7 de la tarde de ayer, el alcalde morenista de Cirándaro de los Chávez, esto en el estado de Guerrero, a quien estás viendo en pantalla, Gregorio Portillo Mendoza, se encontraba en una unidad deportiva. Él cuenta con seguridad. A él lo cuidaban 2 agentes de la Guardia Nacional. Al lugar llegó un grupo armado y sometió tanto al alcalde como a los elementos de la Guardia Nacional encargados de cuidarlo, a sus escoltas, y los privaron a los 3 de la libertad. En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional inició un operativo de búsqueda para dar con los delincuentes, operativo que hasta este momento continúa. ¿Por qué el alcalde recibía protección de la Guardia Nacional? Bueno, el gobierno federal le asignó justo 2 escoltas como parte de medidas cautelares derivadas de amenazas que el alcalde recibió por parte de la familia michoacana. Amenazas que recibió a través de redes sociales, acusado de este grupo delictivo, acusando al alcalde de tener ligas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Atención, se tratan de acusaciones hechas por un grupo delictivo, no comprobadas. De hecho, el mismo alcalde negó tener esos nexos con la delincuencia organizada, incluso pidió ser investigado por la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que en el año 2019, él dio protección a 1,700 personas desplazadas de las comunidades de su municipio debido a la violencia generada por el choque entre la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. Hechos que, pues, el gobernador Héctor Astudillo ha negado por considerar que no existen pruebas de esa o la violencia en la entidad. Escuchemos un poco de lo que ha dicho el gobernador al respecto. No encontremos que haya evidencias de persecuciones, de balaceras y de las cosas que se mencionan. Hasta este momento, lo digo con toda responsabilidad, no las tenemos. ¿Miente entonces el alcalde? No, yo no diría eso. Lo más grave de la situación es que estamos hablando de un alcalde que, por un lado, ha sido amenazado por la delincuencia organizada, y por el otro lado, pues ha sido ignorado por el gobernador. Un alcalde que necesitaba y buscó el apoyo del gobernador. Escuchemos parte de ese trabajo de búsqueda de conciliación y apoyo del mandatario estatal. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y recordemos. Héctor Astudillo Flores. Pido un aplauso, por favor. Siempre será digno de reconocer que un gobernante regrese a los pueblos, regrese a los municipios más alejados, más olvidados, a visitar a su gente, a escuchar los sentires y a buscar trabajar por mejorar las condiciones de vida de toda la gente. Bienvenido, señor gobernador, a nombre del pueblo de Cirándaro le doy la más cordial de las bienvenidas y le reitero nuestra mano amiga para trabajar juntos con el único objetivo y el afán de sacar adelante estos pueblos.